Vale, no sé si ya estáis viendo mi pantalla. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, aquí, la sesión de hoy, que ya os la ha explicado Ana un poquito de qué va, ¿no? Y bueno, al final es que vamos a ver cómo se avanzan esos procesos de negocio que tenemos en una Model Driven App cuando lo queremos hacer de una forma desatendida, porque puede ser que no queramos que el usuario lo haga manualmente, o puede ser que sea porque el dato nos lo está mandando algo externo, ¿vale? Por ejemplo, una integración con el ERP, o estamos mandando vía API alguno de los cambios, o incluso mediante un Power Automate, ¿vale? Queramos que también se avance el proceso. Bueno, pues nada, lo primero presentarme, quién soy yo, ¿vale? Soy Mar Pedroche, soy Model Workplace y Power Platform Specialist en Encamina. Y nada, mis intereses principales son la tecnología. Elegí este trabajo porque me apasiona, porque me gusta mucho. También veréis en la foto, soy una amante y una apasionada también de los animales. Me encantan los juegos y ver mundo. Juegos, cuando digo juegos, videojuegos, juegos de tablero, ¿vale? Soy como dicen, una friki casi de todo de lo que hago. Bueno, para empezar, ¿qué es un Business Process Flow? Pues al final un business Process Flow es un componente que tenemos dentro de las Model Driven App que tiene como su finalidad es que guía al usuario en distintos pasos que tiene que hacer de su proceso, ¿vale? Está el proceso que tenemos aquí en la aplicación desarrollada, pero por detrás hay un proceso de negocio que tiene que cubrir este Business Process Flow, ¿vale? Por eso se llama Business Process Flow, vamos, su palabra lo indica. En la parte superior veis cómo se vería en la Model Driven App, y lo que veis abajo es cómo se llama, lo que es la parte de desarrollo, ¿vale? Que al final son una serie de cajitas donde nosotros indicamos cada uno de los stages, y dentro de cada stage indicamos cuáles son los steps, que al final son campos a rellenar, campos que tenemos que incluir ahí, que pueden ser obligatorios o no, ¿vale? Tiene una serie de limitaciones, os cuento una, por ejemplo, y es que hay determinados campos que no podemos poner en un Business Process Flow. Por ejemplo, los campos de multi-opción, ¿vale? Esos no se podrían poner. Entonces, imaginaos que tenemos un campo multi-opción y nosotros quisiéramos que estuviera en el formulario, en la primera parte del formulario, lo indicara el usuario y eso produjera un avance en el proceso. Pues eso lo vamos a tener que hacer de forma automatizada para que el usuario no tenga que abrir, desplegar el proceso y darle a avanzar. Por ejemplo, hoy lo vamos a ver con un campo de opción, pero simplemente es cambiar la lógica al tipo de campo que nosotros necesitemos. Y al final, un Business Process Flow, ¿qué hace cuando nosotros lo desarrollamos? Nos monta el proceso, que es el que vemos en la Power Apps, pero también genera por detrás una tabla en Dataverse que está relacionada con el registro donde vamos a incrustar nuestro Business Process Flow, ¿vale? También deciros que los Business Process Flow no sirven solo para una sola entidad, sino que podemos poner varias entidades en el proceso, ¿vale? Pero creo que recordar, si alguien lo sabe exactamente, quiero recordar que son 5 el máximo que te deja. ¿Y cómo se avanzan? Pues lo ha adelantado Ana. Tenemos del lado del cliente, eso implica que tenemos que tener la aplicación, o sea, tiene que desplegarse ese formulario donde está el Business Process Flow para que se ejecute lo que es el avance automatizado, o lo podemos tener en background. Y en background ahí sí que podemos utilizar Power Automate, y ahí he puesto el logo de Database y tenemos que utilizar Database. Por eso cuando digo se crea una tabla, pues esa tabla que se crea, cuando nosotros lo creamos así con cajitas, es el juego que nos va a dar después para poder utilizar con Power Automate para poder avanzarlo. Lo primero que tenemos que saber es que cada stage dentro de un Business Process Flow tiene un identificador único que se guarda en lo que es el Transfer Path, ¿vale? Que al final es el que dice cómo se mueve, ¿vale? Básicamente es el Stage 1 hasta el Stage 4, ¿vale? Pues, por ejemplo, eso sería el paso que tiene que dar. Entonces, eso se queda guardado en ese campo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los GUIDs que tenemos por cada uno de los stages. Y para eso os he dejado ahí una URL, ¿vale? Recordar que aquí hay cosas que he puesto genéricas y que tendríais que cambiar, como por ejemplo el Process ID y la organización, ¿vale? Ahí pone CRM4 porque es región, creo que recordar, europea. Si estáis en Estados Unidos es CRM, no tiene el 4, ¿vale? Entonces cambiar la URL en base a vuestra necesidad.
Y cuando nosotros vamos a ejecutarlo desde el lado del cliente, se hace mediante eventos. Y esos eventos se guardan en los formularios, o sea, son eventos que se ejecutan en los formularios, a la carga del formulario, al guardar un formulario, al cambiar un campo del formulario, ¿vale? Quedaos con esta imagen y sobre todo, voy a ponerme el lapicito en un momentito, que esto lo he sacado de la documentación, ¿vale? Y esto no está marcado, ¿vale? Esto os lo quiero remarcar porque le he sacado de la documentación y he dicho, mira, lo dejo así y además se lo comento por qué. Bueno, en el código vamos a ver que yo, para saber cómo tengo que avanzarlo, tengo que conseguir saber cuál es el valor del campo que ejecuta el cambio. Entonces, para saberlo, yo tengo que ejecutar el contexto. Es decir, tengo que saber desde dónde estoy ejecutando ese proceso, o sea, ese JavaScript. Desde qué formulario, porque le pasamos el contexto de ejecución y a partir de ahí ya podemos acceder a los campos del contexto de ejecución, ¿vale? Es decir, al ID, o sea, al valor de un campo, ahora veremos que a la instancia del proceso que está en ese formulario, ¿vale? Que es el que va a avanzar. Y cuando lo vamos a hacer en background, tenemos esta serie de cambios que se pueden ejecutar y se hacen a nivel de base de datos. Lo normal en este caso es que sea de tipo cuando se crea el registro en la tabla o cuando se actualiza el registro, ¿vale? Os he dejado una serie de recursos para que podáis echar un vistazo. Algunos son incluso de otros miembros de la comunidad, algunos MVPs, ¿vale? Que tienen, además, os los recomiendo que los sigáis porque tienen bastante contenido al respecto de todo esto. Antes en la tertulia inicial hemos dicho que había un compañero que está aquí en la reunión que se dedica más a Power Automate y Power Apps. Pues, por ejemplo, ahí en el primer link tenéis una de las MVPs que la verdad es que está haciendo está agregando mucho contenido de Power Automate y Power Apps de este tipo, ¿vale? Me voy a ir a la parte ya de la demo. Entonces, lo primero que os quiero enseñar es cómo he definido esta demo que vamos a ver hoy. He creado una aplicación de tipo Model Driven con una sola entidad, ¿vale? Que le he llamado expediente. Podría haberle llamado entidad, le podría haber llamado otro nombre. Veréis que no he sido muy original con los nombres esta vez. Entonces, nada, en el primer registro tenemos un proceso de negocio, yo lo tengo avanzado hasta el stage 4 y el juego es, en este caso, que este campo cambie, ¿vale? Entonces, si yo cambio al stage 1, ¿vale? Y me dice que lo guarde, acepto, guardo y entonces vuelve al stage 1, ¿vale? Entonces, el juego es este. Esto es lo que vamos a ir viendo de cómo podemos realizar esto que veis aquí, ¿vale? En este caso, del 1 al 2 he avanzado, pero si yo me voy directamente al 4, me cambia al 4, ¿vale? Lo digo porque no lo vamos a ver en la demo, pero sí que os comento que hay una parte de avanzar, que lo he dejado en la documentación, que es ir al paso siguiente, ¿vale? En este caso, lo he hecho un poquito más complejo. No tiene por qué ser al paso siguiente, sino que puede ser que ocurra algo durante que se rellene una serie de campos y que ya me lleven directamente al último paso, ¿vale? Incluso ya os digo, si quisiéramos hacerlo más complejo, podríamos llegar al último paso, finalizarlo y demás, ¿vale? Por ejemplo, en background yo tengo varios procesos que al final cuando envían datos mediante vía API, lo que hacen finalmente es pasan a última fase del proceso, cierran el proceso y desactivan el registro, ¿vale? Eso se puede llegar a hacer también con Power Automate. Hoy vamos a ver la parte de cómo se avanza únicamente. Bueno, pues lo primero que os quiero enseñar es cómo avanzarlo en JavaScript. He dicho, voy a empezar por esa parte y como acabamos de empezar estamos un poquito más frescos, ¿vale? Entonces, voy a entrar en, como dice mi amigo Tony, en el código de colores, ¿vale? Que esto es básicamente una función que se ejecuta en el evento de cambio del formulario y va haciendo ciertas cosas. Aquí veréis que tiene unos datos, que estos son el stage de inicio y el stage de fin, y eso, ¿cómo lo obtenemos? Vale, pues lo primero es coger esa URL que os he puesto, bueno, esa URL, esa llamada que os he puesto en el PowerPoint, ¿vale? Y nosotros en un navegador normal lo que haríamos es, pues bueno, aquí estando logueados, evidentemente, en la Power Apps que queremos utilizar y sabiendo cuál es esto, es el ID del proceso, simplemente lo utilizamos y él lo que nos va a dar aquí es una serie de información. ¿Qué información nos da? Bueno, pues entonces os voy a abrir
otra cosita. Un segundito. Que os abra una cosita que no he abierto. Que es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí que os estoy abriendo es lo que os estoy mostrando aquí, pero ya formateado para que lo podáis ver, ¿vale? Al final que me encuentro el nombre del stage y su ID, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto lo necesito para poder saber a qué tengo que avanzar el proceso, ¿vale? Entonces, una vez tengo esto, y esto, importantísimo, no me vale solo para JavaScript, me va a valer también para Power Automate. Lo siguiente que tenemos que ver es, por ejemplo, que aquí, aparte de utilizar el state de inicio y fin, que esto lo voy moviendo en base a esos valores que habéis visto aquí, ¿vale? Hay una cosa que tengo que tener en cuenta. Uno, primero lo que os he dicho, tengo que llamar al contexto de ejecución porque necesito obtener el valor que tengo en ese campo que va cambiando, porque luego lo que hago es que en función del valor que tengo en ese campo, ¿vale? Este valor, si no sabéis cómo sacarlo, os enseñaré. Al final es el valor del option set que tengo dentro de la Power App. Según qué valor tengo, yo lo que le digo es que le cambio lo que hago es actualizar la variable de inicio y fin en función del valor que tengo. En este caso, como es el stage 1, lo tengo aquí, directamente en inicio y fin es el stage 1, pero en este caso que es el stage 2 ya veis que cambia, ¿vale? Este al final es el ID del stage 2 y así con todos, ¿vale? Aquí tendríamos el del stage 4. Entonces, en función de eso yo lo que hago es cambio esa variable porque luego en este procesito lo que hago es que lo que genero es una variable entidad donde le estoy pasando ese inicio y ese fin en el transverse path, ¿vale? Que es al final lo que me va a avanzar el proceso, ¿vale? Y bueno, esta parte también se la tengo que pasar. Todo esto está en la documentación que he dejado. Y una cosa muy importante es esto, ¿vale? Que es la instancia, el identificador de la instancia del proceso que tengo ejecutado en el formulario, ¿vale? Entonces, no es fija, cambia, y entonces os lo voy a demostrar y es que tengo por aquí otra URL, ¿vale? Que básicamente lo que voy a hacer es acceder a la tabla que se genera cuando generamos ese Business Process Flow. Entonces, cuando yo accedo aquí, si lo formateáramos, ¿vale? Pero bueno, aquí ya vemos que hay uno y aquí hay otro, ¿vale? Porque tengo dos. Tenemos un campo que se llama este, ¿vale? Este es uno y fijaos que no es el mismo valor que el que tenemos arriba, que es el otro. Eso cambia en función del registro. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O también lo he dejado en la documentación, es coger una variable y a través del contexto en el que se ejecuta, acceder al valor de esa instancia, ¿vale? Del proceso activo. Entonces, con esto yo ya tengo el identificador que dice, vale, sí, tengo este transfer path, pero ahora me lo tienes que setear o me tienes que hacer un patch en esta instancia. ¿Vale? De hecho, os cuento qué me pasó cuando empecé a hacerlo. De hecho, estos debuggers están por eso. Yo puse un valor fijo, ¿vale? Lo puse fijo. ¿Y qué pasó? Que se me estaba machacando el de otro registro, ¿vale? Entonces, no es un valor fijo, es un valor variable. Entonces, hay que, a través del contexto, nos lo tenemos que traer y entonces hacerle el patch en función del formulario en el que está. Entonces, ahora mismo, en función de dónde se está ejecutando, el contexto desde el que se ejecuta, él hace el patch y lo va moviendo. Y esas alertas que me habéis dicho de guarda los cambios, me los he añadido aquí, ¿vale? Y si hay un error, pues me da otro tipo de alerta. ¿Vale? Muy importante esto, que tenéis que utilizar el nombre plural, ¿vale? Cuando hagáis el uso de la entidad, porque no recuerdo, creo que en la documentación, no sé si pone el nombre plural, pero como normalmente utiliza entidades del sistema, en este caso es una entidad personalizada, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser el nombre plural que utilicemos nosotros, ¿vale? Y esto sería la parte de cómo se compondría este JavaScript para poder ejecutarlo. Este es un ejemplo. Si nosotros tuviéramos una lógica distinta, entendiendo cómo funciona, simplemente tendríamos que cambiar nuestra lógica. Por ejemplo, a lo mejor no tenemos que tener el switch del campo, sino que tenemos que tener otro tipo, a lo mejor un if, o a lo mejor algo más complejo, o incluso vía API acceder al valor de otra entidad para que esto avance, ¿vale? Podría llegar a ser el caso.
Vale. Una vez tenemos eso, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo meteríamos dentro del formulario? ¿Vale? Es decir, ¿cómo pondríamos eso en el evento? Vale, pues si me dejáis, voy a acceder al modo diseñador. Hay dos formas de hacerlo. Está el modo diseño clásico. Eso quiere decir que los que vengáis del mundo CRM o del mundo Dynamics, seguramente entréis por el diseñador clásico. Voy a entrar también para que veáis que también está, para que veáis que están las dos cosas. Yo voy a hacerlo todo, todo lo que pueda y todo lo que me dejen. De hecho, creo que está todo ya preparado para hacerlo en moderno, ¿vale? Porque al final la tendencia es que vayamos ya a cambiar los entornos de desarrollo modernos. Entonces, si me voy aquí, me voy a ir a la solución donde lo tengo, ¿vale? Que tengo una solución aquí y voy a abrir la entidad, que sería esa entidad expediente que habéis visto. Si tenéis dudas, ir poniéndolas en el chat y me irán comentando, ¿vale? Entonces, en esta entidad expediente, dentro del formulario, ¿vale? Porque hemos dicho que son eventos que se ejecutan en cliente y por tanto es cuando el usuario tiene abierto el formulario. Nosotros iríamos aquí, este es el formulario principal, y aquí estarían nuestras librerías, ¿vale? Lo primero es cargarla. Si no la tenemos creada, que la primera vez seguramente no la tengáis creada. A ver, un segundito que quiero entrar, vale, si entro para atrás. Sería irnos a la solución. A ver, en esta solución, nueva, otros, recurso web, ¿vale? Abriríamos el recurso web. Este se nos abre en clásico, ¿vale? Y aquí le pondríamos el nombre, elegiríamos el tipo script. El idioma, bueno, lo podéis poner, si no, tampoco en este caso no tiene mucha repercusión. Y nada, elegís el fichero o simplemente en el editor de texto. Voy a poner aquí test. Aquí en el editor de texto lo pegaríamos, ¿vale? Pues por ejemplo, lo voy a volver a pegar para que lo veáis. Se pega y OK, ¿vale? No necesariamente tenemos que ir a buscar el fichero. Podemos simplemente pegar el código, guardamos y publicamos. ¿Vale? Y entonces esto lo tendríamos que cargar en el formulario. Entonces, vamos a volver al formulario. Os hago aquí. Me voy. Bueno, él como lo estoy creando en el contexto de la solución, se está creando ya solito aquí dentro, ¿vale? Y además le está poniendo lo que es el prefijo de la solución, ¿vale? Entonces, me quiero ir a la tabla expedientes aquí. Y directamente me iría al formulario principal, ¿vale? Y aquí lo que tendríamos es que irnos a la parte de las librerías. Aquí se llama bibliotecas. Quiero recordar que en el clásico se llama librerías. De todas formas voy a entrar para que veáis que se hace igual. Ha cambiado la interfaz, pero se hace igual. Entonces aquí agregamos una biblioteca. Quiero recordar que le llamo test. Está aquí. La seleccionamos y la agregamos, ¿vale? No le voy a hacer mucho más para que no liar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale, pues tenemos que hacerlo en los eventos del formulario. ¿Dónde están los eventos de un formulario? En la vista moderna. Están aquí. En la parte derecha, aquí tenemos la parte de eventos. Entonces, en este caso, como veis, como esto que está marcado es todo el formulario, ¿vale? Entonces, los dos eventos que me dan son los eventos de formulario, que son al cargar y al guardar, ¿vale? Y aquí tengo mi controlador para meterle el evento. Yo lo que quiero es, en este caso, no que se ejecute a nivel de formulario, sino que se ejecute cuando se cambia a un campo. ¿Vale? Pues para eso lo que hago es que me voy, pincho sobre el campo, vuelvo a eventos. ¿Vale? Aquí ya me está poniendo 1, ¿vale? Eso es porque ya tengo un evento sobre ese campo. Entonces, en el evento, lo primero que hago es selecciono, o sea, perdón, pongo, o sea, en este caso, agregar controlador, ¿vale? Agregar controlador de eventos y le digo que sea al cambiar, en qué biblioteca, en este caso ahora hay 2, si tuviéramos más, pues bueno, tenemos que seleccionar la que nos toca, y el nombre de la función. El nombre de la función lo tenemos aquí, ¿vale? Y este parámetro importantísimo, porque estoy accediendo a los valores de dentro del formulario, entonces tengo que tener el contexto. Entonces, cogemos el nombre de función,
lo pegamos aquí y como le estoy diciendo que le tengo que pasar el valor del contexto para ejecutar aquí la variable del contexto y poder luego acceder al valor del campo en ese contexto, pues importantísimo este check tenerlo marcado, si no, no va a funcionar, ¿vale? Entonces, nada, pues haríamos aquí, por ejemplo, lo he copiado, lo copio, pego y paso el contexto, ¿vale? Entonces, eso lo que haría es que él, cuando se ejecutara, cuando cambiáramos, ejecutaría este código JavaScript, ¿vale? Entonces, como os he dicho, esto es en el evento de formulario que tiene el usuario abierto, con lo cual es ejecución en cliente, ¿vale? Descarto, os lo enseño como lo tengo aquí, ¿vale? Que es como lo hemos puesto y este es el que está dando el juego ese que habéis visto al principio, ¿vale? Ahora voy a mostrarlo en clásico, ¿vale? Para los que venís del mundo Dynamics, que antes se hacía en clásico. De hecho, creo que lo había abierto, ¿verdad? Aquí. Vale, cambia un poco la interfaz, pero al final nos vamos a lo mismo. De hecho, mira, voy a aprovechar, porque luego os voy a enseñar otra cosa, ya que estoy. Vale, pues aquí lo que haríamos es irnos a soluciones y me iría a la de Power Platform. Podemos ir a la solución predeterminada, la completa también, lo que pasa es que ahí vamos a tener más cosas. Entonces, al final, lo mejor es irnos a nuestro paquete de solución donde tenemos los recursos que necesitamos y desde aquí acceder a ellos. Aquí me iría al formulario, ¿vale? Esto, la apertura del formulario también lo podríamos hacer desde la parte moderna. Hay un botón que te dice ir a clásico o abrir en clásico, ¿vale? Entonces también lo podríamos hacer desde ahí. Pero bueno, yo os enseño los pasos de clásico para que veáis que son iguales. Aquí se abre el formulario en clásico y luego aquí en las propiedades del formulario tenemos nuestros eventos. Aquí están nuestras librerías, ¿vale? Que en otro lado le llaman bibliotecas, pero al final son las librerías. Nosotros simplemente agregamos la que tengamos que agregar aquí. Y aquí te saldrían los eventos a nivel de formulario, que te dice que es el control, y en este caso le diríamos que lo quiero a nivel de campo, stage. Y aquí es donde tengo yo el evento a nivel de cambio del campo. Y como veis, aquí, nada, aquí se nos pone el nombre de la función y aquí está el check de pasar el contexto de ejecución, ¿vale? Y lo que os quería enseñar es que esto que veis aquí, el clásico, yo al menos, yo empecé con la parte, yo empecé cuando también estaba un poco todo en clásico, pero ya empezaban a haber algunos cambios, ¿vale? Entonces, yo echaba en falta a veces este diagrama de árbol. Y entonces, claro, si no recuerdo mal, voy a poner aquí punto preview.power.com. ¿Vale? Esto lo podéis hacer vosotros también. Y yo, que echaba de menos el diagrama en árbol hace muy poquito, me di cuenta que Microsoft había puesto en preview la parte de la nueva forma en la que se van a gestionar las soluciones. Y entonces, cuando entré, dije, ostras, esto es lo que yo quería. Lo quería en moderno, pero mi vista en árbol. Entonces, ahora tengo la información de la solución con la vista en árbol, ¿vale? Que es como la teníamos, se parece y es parecida a la que teníamos en clásico, ¿vale? Entonces ahora ya la tenemos aquí, donde están mis aplicaciones aquí, los flujos de nube aquí, ¿vale? Mapa de sitio, las opciones que tenemos. Este, por ejemplo, es la opción, ¿vale? Que como os comentaba antes, yo he cogido en el código y he puesto estos números. ¿Estos números de dónde salen? Salen de aquí. Salen de cada uno de estos. Yo le doy a ver más. Salen aquí, ¿vale? Y luego esto, a modo de también de si os apetece tenerlo, esta solución que es Level Up, también yo la uso bastante porque me permite, por ejemplo, donde están, ver, por ejemplo, los valores de opción, ¿vale? En este caso, como solo yo no me muestra uno, pero si tuviera más en el formulario me lo mostraría todo, ¿vale? Lo digo por si esto es un add-in que se añade al navegador, ¿vale? Está para Edge Chromium y para Chrome, ¿vale? Lo que pasa es que me veréis que yo últimamente ya solo utilizo Edge Chromium. Bueno. Mar, ¿tienes alguna opción de zoom it? Porque que se ve todo como muy pequeñito.
Sí, en esto. Sí, para Sí. lo que estabas mostrando, que Eladio, mira, ahora ya se ve mejor. Fenomenal, gracias, Mar. Vale, lo dejo así, ¿vale? ¿Lo Sí, veis bien? Es que yo tengo la pantalla muy grande, entonces lo veo perfectamente. Perdonad. claro, claro, pero sí, nos podemos estar conectando incluso Vale, de dispositivos móviles. Gracias, Mar, perfecto. vale. Vale, ¿hasta aquí alguna duda o queréis que muestre algo que no hayáis terminado de ver porque estaba muy pequeño? De momento no han dejado ninguna pregunta, pero sí que todo ok, dicen. Vale, Vale, perfecto. perfecto. Vale, pues eso, entonces lo que comentaba antes, desde aquí vosotros podéis entrar y verlo. Y si no, lo que os he dicho, está el add-in de Level Up, que bueno, aparte de lo que habéis visto, voy a poner aquí control cero que no se ve, un momentito, aquí. ¿Vale? Que es esta opción. ¿Vale? Y nada, simplemente aquí tenéis más opciones, ¿vale? Tenéis para ver todos los campos, para ver los valores internos, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos programando aquí, fijaos que este valor no es la etiqueta del campo, sino que es el nombre interno del campo. Entonces, con esta solución también podemos ver los valores que son de internos, ¿vale? De la solución. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, si pongo esto, aquí ya te va dando información. Lo digo porque es muy ágil. Yo no la conocía hasta hace relativamente poco. Entonces, para que el que no la conozca la pueda utilizar. Vale, esto en cuanto a la parte de ejecución en cliente, ¿vale? Que ya hemos visto hasta aquí. Voy a pasar a cómo se utiliza con Power Automate. Al final, Power Automate en realidad es programación, pero sin código, ¿vale? Es decir, en lugar de utilizar este código, vamos a utilizar esta lógica, pero en el Power Automate, ¿vale? Y vais a ver que es muy parecida. ¿Vale? ¿Alguien quiere preguntar algo o es...? No, yo creo que se le ha quedado. Ya está, ya está. Vale, pues bueno, vamos a ver cómo se hace en un Power Automate. Vale. Lo primero sería que nuestro proceso se ejecute cuando se cree o se haga un cambio. En este caso no he puesto el filtro de columna porque lo estoy controlando yo, pero aquí tendréis que poner el filtro de columna, ¿vale? Que en este caso sería ponerlo así. ¿Vale? Es decir, que se ejecute solo cuando se cambie este campo, ¿vale? Para que no se ejecute cada vez que hay un cambio. ¿Vale? Y luego, ¿qué hemos hecho? Pues aquí poner cada uno de los identificadores que hemos extraído de la URL esta de aquí, ¿vale? Pues los tengo pintados, los tengo escritos aquí para poder llamarlos. ¿Vale? Que los podría poner a fuego también ahora veréis en el Power Automate, pero así ya los tengo ordenados, entonces ya los puedo utilizar como quiera. Lo siguiente, que es igual que en el código, es obtener cuál es el valor de la instancia desde la que voy a ejecutar, ¿no? Entonces, lo que hago es obtener de los registros que hay en la tabla fases demo, ¿vale? Es decir, esto es la tabla de expediente y esta es la tabla interna que se crea cuando se crea el Business Process Flow y yo le digo que su identificador de experiencia, el valor, sea igual a el que me viene un poquito más grande. Voy. Vale. Lo que viene de aquí, ¿vale? Es el valor del ID del expediente que es el que produce la ejecución, ¿vale? El del trigger. Esto viene de esto que os he enseñado aquí. Fijaos, esto lo sé por esto, porque yo ejecuté esto de aquí y dije, vale, voy a ver cuál es el campo que necesito para identificar cuál es el registro de la entidad o de la tabla que me interesa, ¿vale? Entonces, lo busqué con esto. Dije, pues es este, ¿vale? Porque este es el identificador de mi registro. ¿Vale? Pues me fui al Power Automate y le metí un filtro diciendo que solo me diera, al final, que me diera este valor, ¿vale? Este campo, este registro. Vale, entonces, ¿esto qué hace? Él esto lo va a considerar una matriz, ¿vale? A pesar de que solo me va a devolver un registro, él va a considerar que es una matriz, porque al final lo que está haciendo es una query de una tabla, ¿vale?
Entonces, lo que se hace es, primero, para que no me haga un bucle, porque si es una query, él automáticamente, de hecho, voy a ver si me lo hace. Voy a poner aquí un redactar. Vale, voy a intentar meterle voy a matarle el nombre. Vale, ¿veis lo que me hace? O sea, lo he puesto como ejemplo porque si yo lo hago así, como él sabe que es una matriz lo que me va a devolver, porque al final es una matriz de registros, él automáticamente detecta que tiene que hacer un bucle, porque esto está pensado para no programadores, entonces él detecta que tiene que hacer un bucle y te lo mete automáticamente. Yo no quiero que me meta un bucle porque no tiene que hacer un bucle, porque al final lo que quiero es el registro y solo sale uno. Entonces, para eso, lo que hemos hecho es aquí poner first, ¿vale? Y el valor que viene de arriba. Entonces, él no me va a meter un bucle porque sabe que solo te va a coger el primer registro. En este caso va a ser el primero y el único. Y nada, le metemos aquí este parseado JSON, ¿vale? Que no os he explicado para qué es, que básicamente es para conseguir obtener los campos que hay dentro, que me devuelve ahí dentro, ¿vale? Y el importantísimo aquí es el que hemos visto aquí en el código, que es el traverse path, ¿vale? Y este campito lo tenemos aquí dentro, ¿vale? Entonces, cuando yo recojo o cuando él analiza el ficherito, yo con esto luego vais a ver cómo voy a poder avanzar, porque ya tengo en qué fase está y simplemente le tengo que decir a cuál tiene que ir. ¿Cómo sé a cuál tiene que ir? Porque aquí, igual que aquí he dicho, le meto un switch y en función del valor de este campo, que sea este o este, voy diciéndole por dónde tiene que ir, ¿vale? Pues aquí he hecho exactamente lo mismo, ¿vale? En el conmutador, que el conmutador está en español, pero en inglés es un switch, ¿vale? De programación, le voy diciendo que en valor del campo que viene de stage, ¿vale? En función de este valor, me diga que sea igual a tal, ¿vale? Así este numerito, que es el mismo numerito que veis aquí, que es el stage 1. Compongo cuál va a ser lo que es el paso, ¿vale? Concatenando el valor que me viene del fichero JSON, ¿vale? Y añadiéndole el que a mí me interesa. En este caso, como es el stage 1, el valor, perdona, a ver que me pongo encima, el valor del stage 1 de los outputs de mi cajita donde yo me he escrito el valor 1. ¿Lo veis bien? Amplío. Si no, escuchadmelo. Lo voy a hacer una cosita más fácil para que lo tengáis. Pero está bien, se ve muy bien, ¿eh? Vale, si no, lo que voy a hacer es copio esto por si hay alguien desde el teléfono y os lo pongo por el chat. Muy bien. ¿Vale? Entonces ahí veis que la salida es del stage 1, que lo he llamado así, que es el identificador del stage 1, que está aquí arriba. ¿Vale? Por eso los he pintado, para tenerlos luego fácil de llamar. Llamo a la caja, ¿vale? Y me traigo el valor de la caja. Vale, entonces, después de esto, lo último es que coja y diga, vamos a actualizarte como hemos hecho aquí, vamos a actualizar, que sería esta acción, y lo primero que tengo que saber es cuál es el proceso que tengo que actualizar. Y aquí lo hemos hecho con la instancia del proceso según la ejecución, en el contexto en el que estoy. En este caso, lo vamos a hacer en función de la instancia del proceso que tiene relacionado el registro de la tabla de expedientes, ¿vale? O sea, aquí lo que estamos haciendo lo estamos haciendo a nivel de base de datos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es, y ese nos lo da este listado, ¿vale? Esta función es la que pone enumerar registros de una tabla, ¿vale? Voy a ponerlo porque yo le cambio el nombre para luego saber para qué son, pero a veces luego no sabes cuál es. Es esta, ¿vale? Enumerar filas, elegimos la tabla y hacemos la query, ¿vale? Entonces, como me he parseado el fichero, lo que hago aquí es decirle que sea la instancia del Business Process Flow, ¿vale? Que es el valor del campo. Entonces ahí ya tengo mi ID. Escoges este registro de la tabla Fases Demo, cuidado con esto, es la tabla, y me lo actualizas y el paso, el Transverse Path, me pones la salida del cambio de fase que yo le he cambiado aquí, el concatenado que le he hecho.
¿vale? Entonces, de esta manera, él solito sabe dónde tiene que ir. O sea, actualiza actualiza la tabla del Business Process Flow, ¿vale? Esto está actualizando la tabla que te genera automáticamente el Business Process Flow. Y eso lo que hace es que luego a nivel de cliente lo que se visualiza es que ha cambiado de fase, ¿vale? Y aquí tendríamos el caso 2, que sería lo mismo, exactamente igual, solo cambia el concatenado de aquí, que al final lo que hago es utilizar otro identificador y aquí lo mismo en cada uno de estos casos, ¿vale? Y si no ocurriera nada de esto, que no puede ser porque este campo tiene estos casos, no haría nada, ¿vale? Vale, pues esto en cuanto a cómo se realiza, ¿vale? Pegas que podemos tener con esto. Si nosotros los tenemos en background, es decir, por detrás, la lógica es que el proceso que lo va a avanzar es un proceso en background, no es el usuario el que lo va a actualizar. Lo digo porque si lo que hacemos es que nosotros queremos estar aquí y el usuario quiere visualizar el cambio, lo vamos a tener que hacer en cliente. Entonces, a veces puede ser que lo hagamos de las dos formas o incluso de una forma. Y entonces, ¿cuándo tenemos que ejecutar el proceso, lo que es el JavaScript? Cuando solo, por ejemplo, en este caso está muy claro porque simplemente es un cambio. Si lo tenemos en la carga del formulario, cuidado con eso porque estamos ejecutándolo en la carga, cada 2x3 se está ejecutando el JavaScript. Igual no queremos, o igual sí. Todo depende, ¿vale? Entonces ahí hay que ir poniendo condiciones, ¿vale? O, por ejemplo, en la creación de un formulario, sabemos que los formularios, cuando se crean, pues hay distintos tipos de formularios. También podemos jugar con el tipo de formulario, ¿vale? Para la ejecución de JavaScript. Entonces, ¿qué problema podemos tener? Y es que el usuario cambie el estado, yo no lo tenga programado en cliente y aquí se quede el usuario a ver si esto cambia o no cambia, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Que cambiará cuando esto refresque. Entonces, o le pides que refresque y que él solito lo mueva, ¿vale? O no va a ocurrir, ¿vale? Entonces, quiero enseñaros ahora cómo han ido estas ejecuciones, ¿vale? Que hemos estado haciendo. Y es para que veáis cómo saca el contenido interno, ¿vale? ¿Qué es lo que él está haciendo por dentro? Lo que hace es simplemente, esto es lo que es el trigger, lo que ejecuta la salida. En este caso dice al stage 4, ¿vale? Le está diciendo que se cambie el stage 4. El código interno es este. Podríamos utilizar también el valor de esta etiqueta, ¿vale? Si quisiéramos, pero bueno, yo prefiero siempre trabajar con números. Si tenemos número, prefiero el número antes que texto de etiqueta. Esto es lo que hemos visto, que esto está escrito, ¿vale? Está puesto a fuego, no hace ninguna lógica. Y aquí es lo que os comentaba. Él lo que hace aquí no lo devuelve porque es largo, pero lo que está devolviendo a mí es un solo registro, ¿vale? Entonces, el del registro se coge el primero, ¿vale? Que tiene toda esta información, ¿vale? Y al final la salida que me da es la que le he puesto al final lo que yo quiero que me parse, ¿no? Y aquí, en este caso, como es el 4, habéis visto que era el 4, espera un segundo, que está esto muy grande, ¿vale? Pasa por esta rama, ¿vale? Y lo que hace es que le compone, hace el concatenado este, que como veis es un jeroglífico, y ya directamente lo que hago es se lo envío aquí para que él simplemente lo actualice, ¿vale? Entonces ya actualiza la tabla. Y esto es lo que luego tendríamos que, si solo se ejecutara aquí y no se ejecutara en cliente, tendríamos que refrescar una vez ejecutado para que se diera los cambios o que simplemente se hiciera el refresco automático, ¿vale? Lo que pasa es que no se refresca, si un usuario está esperando, no se va a refrescar nunca lo rápido que lo quiere ver, ¿vale? Entonces, cuando es el usuario el que queréis que vea el cambio, tenéis que hacerlo en cliente, ¿vale? Y esto, utilizarlo, pues, por ejemplo, cuando son cambios que vienen desde otro lado y a lo mejor se hacen de forma nocturna y cuando abra el registro del usuario al día siguiente lo va a tener actualizado, ¿vale? Y hasta aquí lo que os quería enseñar. No sé si tenéis alguna duda, si queréis ver algo que me haya dejado. Voy a poner la presentación. Bueno, pues vamos a ver esas preguntas que nos falten. Bueno, a mí me ha parecido súper interesante. Súper interesante. Vamos a ver si nos dejan alguna pregunta. El ritmo buenísimo, Omar, ¿eh? La verdad es que sí.
Sí, 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 muy Ahora os lo estoy bien. poniendo aquí otra vez y estáis viendo cómo estoy compartiendo la pantalla. Muy bien hilado. Si acaso... Si queréis que muestre algo más, algo, aunque no sea una pregunta, y si queréis volver a ver algo que no ha terminado de quedar claro o que habéis visto muy pequeño y queréis que lo vuelva a poner. ¿Tenéis alguna duda? Podéis abrir el micro o preguntar en el chat. Mar, ¿este tipo de enfoques lo estáis trabajando mucho vosotros en vuestro día a día en la Con la empresa? Power Platform, sí. A ver, lo que comentaba es que a veces lo que ocurre es que hay integraciones de sistemas que lo que producen es que cambian campos y esos campos al final lo que hacen es que lo avanzan. A ver, yo lo he hecho desde el enfoque de la Power Platform, pero al final esto es Dynamics 365 es una Model Driven App, lo que hay construido. Por lo tanto, también serviría para la parte de Dynamics, la parte de cualquiera de las aplicaciones que sea una Model Driven App y tengamos un Business Process Flow y una integración de un sistema, nos valdría, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un sistema que nos da campos, igual esos campos producen que se tenga que avanzar. Lo que yo no puedo pedirle, aunque imaginaos que hay 6 etapas dentro de un proceso. Lo que no le puedo pedir a un usuario es que se cree un registro de forma automatizada y él manualmente tenga que ir pasando hasta la 6ª etapa. No tendría ningún sentido. Entonces sí que lo estamos haciendo. Es decir, programas el proceso, ¿vale? Igual la lógica puede ser, esta ha sido muy simple. Yo he hecho algunos con una lógica un poco más compleja, porque no solo miraban un campo, sino que tenían que mirar muchos campos y en función de que la lógica de cada campo, es decir, una condición que recogía varios campos, iba avanzando o no el proceso, ¿vale? O lo retrocedía. Y es lo que he comentado. Entonces, si tú lo avanzas a esta última fase, lo lógico es que el proceso sea capaz de incluso llegar a finalizar el proceso y generar una actividad de cierre de lo que es el registro para que se quede en solo lectura, porque ya hemos terminado. Imaginaos que esto fuera, en lugar de una entidad que hemos puesto aquí random, fuera una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad dentro de un CRM, que es una Model Driven App, por lo tanto se desarrolla exactamente igual. Al final, si llegas a última fase de la oportunidad, se supone que el proceso se debería cerrar automáticamente. Entonces, tendríamos que finalizar el proceso y mandar a cierre la oportunidad, ¿vale? Crear una actividad de cierre de la oportunidad. Entonces, sí, lo estamos utilizando. Y luego, a nivel de cliente, puede ser que nosotros queramos avanzar un proceso, por ejemplo, como hemos dicho, un campo de los de multiopción, ¿vale? Que en función de las opciones vaya avanzando. Y claro, a lo mejor puede ser que haya una opción que me produce un avance. Eso no lo voy a poder poner en un Business Process Flow, lo voy a tener que dejar fuera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Que el usuario vaya al Business Process Flow a avanzarlo? No, lo avanzo yo a nivel de código. Vale, entonces... Vale, los casos que estás comentando son siempre la parte de CRM, relacionado a oportunidades o... Bueno. O en Model Driven App. Al final, el CRM es una Model Driven App. Entonces, al final, puede ser que sea un CRM porque ya sea la lógica de que tenemos el servicio de sales, o puede ser que sea una aplicación totalmente personalizada con entidades nuestras y entonces tengamos un Business Process Flow y queramos avanzarlo de forma automatizada. ¿Vale? Entonces, te puedes encontrar, al final se hace igual, lo único que cambia es el nombre de los campos, ¿vale? Porque al final, si es una personalizada, siempre vas a tener el prefijo. Si es una entidad del estándar de CRM, pues tendrá el nombre interno que tienen estas entidades. Pero al final es igual. Muy bien. ¿Qué reto, Mar, sobre todo encontráis en este tipo de implementaciones? ¿Qué os ha frenado quizás un poco más? ¿O qué elemento ha habido que, bueno, oye, lo hemos conseguido superar con la Power Platform? A ver, yo considero que la Power Platform, primero que es muy potente, es decir, al final las Business Applications de Microsoft se construyen sobre la Power Platform o la mayoría de ellas o algunas de ellas. Entonces, si Microsoft construye sus aplicaciones sobre la Power Platform, eso te da un indicador de que esto es robusto y que tiene un gran potencial de crecimiento y de creación de aplicaciones personalizadas, ¿vale? Y que luego, además, sabiendo que este es el entorno de desarrollo, esas aplicaciones, si ya las tenemos nosotros, las podemos extender, ¿vale? Entonces, retos que nos hemos encontrado, pues, a ver, por ejemplo, es importante que sepamos
que os lo he dicho antes, que cuando yo voy a tener una condición de desencadenador, antes en los antiguos workflows, que a mí nunca me han terminado de gustar porque no tenían esa lógica, a lo mejor como sí que tiene el Power Automate, más de lógica de programación, que eran como muy lineales, por así decirlo. Yo no terminaba de entender la lógica de aquello. Pues, por ejemplo, tú abrías un desplegable y seleccionabas la caja del campo que iba a producir esa ejecución en el cambio, ¿no? En el update. En cambio, en Power Automate tienes que saber el valor interno, ¿vale? Del campo. Y eso a veces no es tan sencillo para el usuario que a lo mejor está haciendo un Power Automate y que dice, a ver, si esto es de poco código, ¿no? No, pero tiene que hacer el nombre interno, no te va a dejar, ¿vale? Y luego, otra cosa que sí que me he encontrado y que a mí me da muchos dolores de cabeza es el tema del idioma, ¿vale? Porque la Power Platform, en función de si la tienes en inglés o la tienes en español, pues o tienes que utilizar un punto y coma o tienes que utilizar la coma. Entonces, mi recomendación, ponerlo en inglés, sobre todo porque luego, cuando vas a buscar cualquier funcionalidad o cualquier cosa, que dices, oye, esto, ¿cómo se hace? Te dicen, por ejemplo, he puesto redactar, pero en inglés es compose. Entonces, a lo mejor no sabes cuál es cómo lo tienen, cómo se nombra, ¿vale? Exactamente en inglés. Entonces, tú ves que tienes en un blog compose y te vas a buscar, lo tienes en español, no lo vas a encontrar nunca. Entonces, lo normal es que lo tengamos todo en inglés. O sea, mi recomendación es trabajar en inglés en la Power Platform. Creo que fue hasta el año pasado, no tenías la facilidad de solo cambiar el idioma en Power Platform. Ahora, desde la configuración, que si queréis os lo enseño para que lo podáis hacer, que esto, si voy un poco torpe, disculpadme, porque esto lo hago pues una vez al año, por así decirlo. En toda la configuración, por ejemplo, de Power Automate, estáis viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Vale, aquí, Sí, sí. el idioma, podemos elegir recomendación 100% inglés, ¿vale? Inglés y yo normalmente pongo el de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, nada, lo guardamos y esto lo que hace es que me lo va a cambiar todo, ¿vale? Y esto es lo que yo voy a ver ahora ya en inglés. Entonces, si yo voy a ver este proceso que hemos visto antes, ¿vale? A ver si se carga, que yo creo que están actualizando cositas porque iba especialmente lento. Y si no, puede ser que con el cambio de idioma yo también lo haya ralentizado un poquito, ¿vale? Pero para que veáis un poquito las cajas, si no lo vamos viendo. Otra cosa importante en esto es que esto no es infinito, ¿vale? Es decir, las ejecuciones del Power Automate no son infinitas. Las ejecuciones y las llamadas a la API no son infinitas, ¿vale? Y todo depende de los derechos de uso que tengamos en función de la licencia, ¿vale? Eso hay una documentación que Microsoft la pone a disposición y básicamente ahí te dice cuántas ejecuciones tienes. Normalmente son un montonazo, ¿vale? Pero puede ser, y esto sí que me lo he encontrado, y es que yo tenga todos estos automatismos y vayamos a hacer una carga inicial de datos y entonces haya más datos de los que ejecuciones a la API se van a hacer, o sea, más ejecuciones a la API de los datos que, o sea, a ver cómo lo digo. Digamos que tengo un bloque de datos que lo que van a hacer es que en un día me van a hacer más ejecuciones a la API que derechos de uso tengo yo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que programar las cargas. No se puede cargar 2.000, no, pero a lo mejor 30.000 registros que me hace cada uno. Imaginaos que cada registro me hace 3 llamadas a la API, ¿vale? Pues es que estoy muy fuera. Entonces, tengo que planificar cómo hago las cargas, ¿vale? Para que no me coma los límites de ejecución, ¿vale? Porque están cada 24 horas. Bueno, lo que os quería comentar es, esto no me lo ha cambiado porque ya lo tengo creado, pero, por ejemplo, aquí tengo el compose, ¿vale? En lugar de redactar. Entonces, os cambia el nombre y es mucho más sencillo luego para a la hora de programar. Con la parte de Power Apps Canvas pasa exactamente igual, que cuando lo tengo en inglés, él me pide que ponga coma en lugar de punto y coma, ¿vale? Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta y eso sí que es un hándicap. Y luego, con el tema de las ejecuciones a la API que he comentado, lo importante también es que esto, o sea, es que no se puede poner. Imaginaos que tengo una condición aquí y en función del valor de un campo del trigger, quiero que se ejecute o no. O sea, que esto lo he encontrado en alguna ocasión, no se puede poner aquí así, ¿vale? Porque lo que hacemos es que me consumo como mínimo ya una ejecución, ¿vale? Imagínate que encima tengo que hacer el valor de un campo, ya ni te digo, ¿vale? O sea, entonces, esto no se utiliza, ¿vale? No se tiene que utilizar. ¿Qué se tiene que utilizar? Las condiciones de desencadenamiento. Entonces, aquí hay lo que se llama las condiciones de desencadenador y puedo agregar una serie de condiciones,
¿vale? Esas condiciones al final me dicen, pues que el campo sea así, que no esté vacío, que tal, todo eso lo tenemos que poner, ¿vale? Entonces, aquí hay mucha documentación en Internet que te indica cómo se tienen que componer esas condiciones. Ahora puedes ir agregando varias. Yo recuerdo que cuando al principio solo tenías una caja y las tenías que encadenar, que era un poco más complicado, porque encima además el texto es plano, no te ayuda para nada. Entonces, pues bueno, esos son truquitos y cosas que sí que los tenemos que ir utilizando para tener un buen desarrollo en la parte de Power Platform. ¿Alguna cosita más? De momento nada. En la parte de desarrollo colaborativo, ¿cómo os movéis? ¿Cómo hacéis para que varias personas trabajen en su mismo? Buena pregunta. Pues te diría que es complicada de contestar, es muy complicada de contestar. La realidad es que lo que no hacemos es solaparnos en lo que cada uno está tocando en ese momento, ¿vale? Es decir, no podemos todos poner a tocar el Power Automate, pero por ejemplo, sí que podemos estar cada uno tocando entidades diferentes, o sea, tablas diferentes, eso sí, ¿vale? No podemos, o sea, 2 personas a la vez en un formulario, podríamos hacerlo, pero ahí hay mucho riesgo, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Power Automate no se puede, ¿vale? En la parte de RPA tampoco se puede, ¿vale? Es decir, que el robot lo tiene que programar uno en ese momento y no puede hacerlo otro. Entonces, pues bueno, es verdad que la parte de Power Platform, el desarrollo en paralelo, no está muy bien terminado, ¿vale? Pero bueno, se pueden hacer cositas. Lo que pasa es que no es lo mismo que un desarrollo a medida donde sí que se pueden ir ejecutando en paralelo distintos desarrollos. Muy bien, pues de momento nadie se anima a ninguna pregunta ni a abrir el micrófono. Vamos a ver si... Sí, nadie se va animando. Mar, agradecerte de verdad, la sesión ha estado muy, muy interesante, muy buena. Déjame compartir yo un momentito. Sí, está, a ver, en clase, a lo que estáis comentando. Mira, hay una pregunta. No sé si la ves. Sí. A ver, entiendo que sí, Microsoft está apostando muchísimo por esta plataforma de desarrollo, ¿vale? Lo que tampoco debe ser decir, ni siquiera se me ocurre a mí en ciertos momentos, por ejemplo, hay ciertas cosas que yo no creo que se vayan a poder paralelizar o que va a ser muy, muy complicado, ¿vale? Entonces, no lo sé. Por ejemplo, el caso que te estaba comentando de un robot, un RPA y demás. Lo veo complicado porque al final estás tocando un robot. Es como si estuvieras físicamente diciéndole al robot lo que tiene que hacer, ¿vale? Y en un espacio concreto. Entonces, hay cosas que yo las veo complicadas. Un Power Automate lo veo complicado también. Me veo doble. Sí, estás ahí. Vale. Sí, te he puesto Vale. en grande, ya que estabas Vale. hablando. Y entonces, por eso sí que creo que hay cosas que no las tengo muy claras. En cuanto a Power Automate, lo que os comentaba, como no nos dejen programar trozos del Power Automate cada uno, pero aún así lo veo complicado porque la lógica del Power Automate la tienes que saber del principio a fin. No sé hasta qué punto se puede ir separando. Si no, lo que se puede hacer es separar Power Automate y llamarlos unos a otros de forma encadenada. Lo que pasa es que eso retrasa un poco la ejecución. ¿Has visto la pregunta de Rodolfo? Sí, a ver, es que la Power Platform es un entorno de desarrollo completo, ¿vale? Lo que habéis visto aquí es un componente de la Power Platform, que entiendo que es lo que se parece a un BPM, ¿vale? Pero la Power Platform es un entorno de desarrollo que hoy solo habéis visto un componente de una Model Driven App, pero están Power Apps Canvas, está Power Automate, que al final es para procesos, Power BI, Power Virtual Agents. En RPA están los procesos de tipo de flujos de cloud, los Business Process Flow y los RPA, ¿vale? Que antes se llamaban UiFlow. Entonces, es un entorno completo de desarrollo en low code, que se llama, ¿vale? Entonces, es mucho más que un BPM. Good. A ver, más cosillas. Bueno, mira, lo que explicaste tiene algo que ver con PowerFX. No, ese es el nuevo modelo de desarrollo, pero no sé cómo lo van a... Porque, por ejemplo, en Model Driven App, el desarrollo se hace con JavaScript o con código como, por ejemplo, Cesar para los despliegues de plugins. Pero yo no sé si PowerFX lo van a meter
dentro de las Model Driven Apps. Yo creo que para la parte de Power Apps sí, para la parte de Model Driven Apps no lo sé. Yo creo que JavaScript va a seguir existiendo por la flexibilidad que te da y la capacidad que te da de extenderla aún más, pero no te sé contestar así si eso va a incluirse dentro de esto que hemos visto. Pero de momento no está y a futuro no será en el corto plazo. Tienes otra pregunta de Paul que te pregunta que cuál sería la mejor práctica para que un flujo se ejecute incluso teniendo error y que nos notifique si existió alguno. Vale, a ver, eso se puede hacer con lo que es las ejecuciones de ejecutar después de, ¿vale? Entonces, así voy a compartir un momentito, Ana, y lo muestro. Sí, claro, claro. A ver, Te he vale, quitado yo. voy a cancelar esto de aquí, que no se líe. Vale, vosotros dentro de las ejecuciones, y esto tenerlo en cuenta porque la primera vez que lo probé, voy a poneros aquí para poder veros en cámara. Lo que me pasó es que, claro, hay unas ejecuciones que es ejecutar después de, ¿vale? Esto es dónde se hace, aquí. Entonces, configure run after, ¿vale? Si se ejecuta de forma exitosa, siempre ejecutará la siguiente caja. Si no, nosotros decimos que si ha fallado, que si se lo ha saltado, si ha dado un timeout, ¿vale? En función de lo que yo ponga aquí, él se ejecuta. Entonces, imaginaos que podemos hacer lo que comentabas, ¿no? Entonces, abro una rama paralela, meto aquí un aviso. Esto será, ¿cómo lo pongo? O un email, voy a poner un email. Outlook. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que quieres que le mande un correo. Entonces, esto lo que haremos es que cuando lo cargue, esta rama la va a ejecutar y aquí en la condición de, a ver si se crea, vale. Aquí en la configuración de ejecutar después de, por ejemplo, le digo si ha fallado, ¿vale? Entonces yo le digo esto y entonces se irá por esta rama en caso de que esta caja falle. ¿Vale? Entonces, esta rama, pues puedo poner un email, puedo poner un aviso, puedo poner cosas, ¿vale? Si lo queremos hacer así, que entiendo que es lo que me preguntabas. ¿Vale? Y si no, nosotros desde la administración de Power Platform, ¿vale? Que, bueno, lo he puesto mal, voy a entrar hasta aquí. Desde el centro de administración de Power Platform tenemos una serie de gráficos que monitorizan la actividad dentro de Power Platform, incluso las ejecuciones por... A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Dentro del análisis de Power Automate, él también incluso me analiza hasta cuáles son los conectores más utilizados y demás, ¿vale? Esto no os lo recomiendo para ver lo que falla. Esto os lo recomiendo porque la Power Platform es una plataforma low code que está pensada para que usuarios de negocio se hagan sus cositas. Entonces, en lugar de decidir cortar todo, es decir, voy a cortar Power Platform y no le voy a dejar utilizar a mis usuarios de negocio Power Platform, ¿no? O Power Automate. Vamos a poner que ahora estoy en Power Automate. En lugar de eso, es mejor dejarles hacer, o al menos dejarles hacer cosas y monitorizarlas. Entonces, por ejemplo, podemos ver qué conectores están utilizando. ¿Vale? Si yo entro aquí, este es el que veréis. Bueno, que este no tiene muchos datos porque no tengo nada, ¿vale? Pero vamos, que cuando estéis en un entorno de producción veréis las ejecuciones por conectores y demás. Entonces encontraréis cuál se utiliza más. Pues, por ejemplo, lo normal es encontrar mucho el de SharePoint, encontrar el de correo electrónico, ¿vale? Como de los más ejecutados, ¿vale? Entonces aquí tenemos una serie de gráficas. Tenemos la gráfica de los errores, ¿vale? Entonces aquí también podríamos ver si han habido errores, qué errores han habido. Y también recordar que si vosotros sois los propietarios del flujo y el flujo falla, os va a mandar un correo automático Power Automate diciendo que ha habido no sé cuántos fallos de ese flujo. ¿Vale? Otra cosa es que vosotros queráis que os llegue en el momento que falla. Entonces ahí sí que os recomiendo hacer la rama paralela. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? La de Odise es ver el PIC code para entender lo que está haciendo. Sí, a ver, si vosotros no sabéis qué hace la caja, lo normal es que veáis el PIC code. Y ahí sí que es verdad que veréis el código que ejecuta esa caja. ¿Vale? Pero al final, en este ejemplo que habéis visto en la sesión, habéis visto un desarrollo en JavaScript, que es un desarrollo en cliente, y el código en Power Automate. Y al final, lo único que cambiado es que uno era con código, donde era código
escrito y otro al final eran cajas, pero al final estaba igual de desarrollado. Había un switch, había un patch sobre un update del registro, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que aunque Power Automate es una solución pensada para no programadores, es cierto que no es del todo sencilla cuando hacemos procesos complejos, porque al final, aunque sea una solución para no programadores, la lógica de programación la tenemos que entender. Entonces, eso sí que es verdad que, a pesar de que existan estas aplicaciones low code, no significa que el programador el día de mañana no vaya a tener trabajo y todo lo vayan a hacer los usuarios de negocio. Eso no es así. O sea, al final hay que tener cierta lógica y las cosas complejas normalmente el usuario de negocio no puede llegar a hacerlas, ni siquiera aplicar las buenas prácticas de programación. Creo recordar, y no sé si me equivoco, que la semana pasada, digo, el mes pasado, justo hubo una charla de ALM. Es un usuario de negocio no lo va a aplicar nunca. En cambio, nosotros sí lo tenemos que hacer. ¿Alguna cosita más? Qué interesante, Mar, la verdad, lo que has preparado es tremendo, ¿eh? Y además las preguntas y respuestas, de verdad que has estado genial, genial, muy buen ritmo, muy buena sesión, todo muy bueno. Para los que estáis, que no os olvidéis de rellenar la encuesta, que esto siempre nos da una buena idea de cómo vamos. Y bueno, pues el próximo, en un mes. Uy, creo que no tiene la fecha. Ah, perdón, tengo mal la fecha. Sí, lo tengo que ajustar. Bueno, justo la fecha es a finales de junio, de mayo, que va a estar José hablando sobre sensores y Power BI. Y esto no nos los podemos perder, que es de IoT. Así que yo arreglo la presentación y la subimos correctamente. Y con esto, pues abrimos los micrófonos, paramos la grabación y pues estaremos encantados de conversar con los